En este contexto, vemos a un apóstol Pablo, hombre lleno de Dios, lleno de letra, de conocimiento del Espíritu Santo, pero también un hombre que marcó una diferencia o resaltó qué es lo que nos diferencia a nosotros de los demás. Aquí en este pequeño versículo, el apóstol Pablo sacó a relucir realmente cómo es el estado de nuestro corazón, en dónde se sitúa. ¿Quién es tu Dios? ¿A quién le sirves? Allí, a través de este contexto, es donde vamos nosotros a poder ver en dónde estamos parados. Y quiero iniciar diciendo, en el nombre de Jesús, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Repita conmigo, Dios ama al dador alegre. Aquí hay que entender de que cuando nosotros nos convertimos en vez de retenedores a dadores, vamos a entrar a un nivel de conciencia superior. Cada uno de nosotros hemos podido ver que los judíos tienen fama de ser personas con mucha posición económica. ¿Por qué? Ellos tienen un clásico marcado en su corazón en el libro de Deuteronomio, que es que han aprendido no a darle solamente el 10%, sino un poco más. No lo sé cuánto es eso más, pero solamente yo pienso que el judío ha entendido un código secreto que está revelado en la Biblia. Ahora bien, vemos al apóstol Pablo que está añadiendo un toque de pimienta, un toque de sal, algo diferente, al dador alegre. Y cuando sucede esto, dice la palabra que dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Aquí vemos que la bendición que se detona aquí por el hecho de ser dadores alegres es abundancia, es multiplicación. Dios te va a bendecir en todo lo suficiente, inclusive mucho más. Él va a hacer que sobreabunde, porque dice, Él da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Si detallamos bien este contexto, o lo que nos dice la palabra de Dios, es que si nosotros vamos ejercitando de esta manera, no con tristeza, no por necesidad, entendiendo que la bendición a mi vida viene de parte de ¿quién? De parte de Dios. Yo he entendido que si yo convierto o yo someto este designio carnal de sentir la obligación de dar, sino que lo doy con alegría, ahí es donde Dios va a transformar mi vida. Y esto es una práctica que hay que hacerlo constantemente. No ser por segmentos, sino ser constantes en las altas o en las bajas, porque ahí es donde Dios va a derramar bendiciones sobre nuestras vidas. Amén. Vamos a tomarnos 2 minutos para recoger las ofrendas. Sí, adelante. Padre, en el nombre de Jesús, sean benditas estas ofrendas, que suban al cielo, Señor, con olor fragante delante de tu presencia. Te pido que seas tú bendeciendo sus sementeras. Te pido que seas tú fructificando la obra de sus manos. Te pido, Señor, que te acuerdes de ellos. Mira su esfuerzo día a día. Mira la gota de esfuerzo de su trabajo. Míralo, Señor, todo lo que hacen cuando aún nadie los ve. Te pido que los bendigas al 100 por 1. Te pido, Señor, que traigas siempre a la luz todo aquello que está oculto, Señor.
Señor. Saca de ellos un corazón egoísta y coloca un corazón dador alegre, porque hemos entendido que a través de este principio tú nos bendecirás con abundancia, con todo lo suficiente para prosperar en todas las cosas. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Bien, ¿estamos preparados? Sí. Dígale al que está a su lado. ¿Sabes cómo se llama el tema? Con su espíritu. Dígale, con su espíritu. No es con fuerza, repita. No es con ejército. Con su espíritu. Y en esta mañana quiero hablarte del Espíritu de Dios. Quiero exponer o manifestar un poco qué es lo que quiere decir, o sea, cuál es la misión del Espíritu de Dios para con cada uno de nosotros. Y aquí vemos, quiero iniciar en el nombre de Jesús con la palabra en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Aquí nos dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí naturalmente nosotros vivimos en una sociedad que nos dice, si te esfuerzas más lo lograrás, si eres fuerte ganarás, si tienes recursos avanzarás. Es verdad. Muchos de nosotros tenemos que esforzarnos en cierta medida, tenemos que estudiar o prepararnos, tenemos que dar un poco más a nivel físico y mental para poder alcanzar algo. Por ejemplo, aquí en España tenemos que, para conseguir un trabajo, tienes que hacer tal curso. ¿Te gusta este otro trabajo? No, tienes que hacer tal curso, tener una certificación. Te piden tener un cierto conocimiento de algo certificado y está bien. Depende del tipo de trabajo que tú busques, es allí donde se te va a exigir un nivel de preparación. Aquí cada uno de nosotros sabe hacer algo, ¿verdad? Tiene una asignación laboral específica. Pues unas pueden ser amas de casa, son expertas en ama de casa, otras pues el trabajo empresarial de las ventas, otras en la parte de sanidad. Cada uno ha recibido talento de parte de Dios para realizar un esfuerzo humano y obviamente tener una recompensa de ello. Hay una palabra que dice en Proverbios 21:31. El caballo se alista para la batalla, pero es Dios quien que da la victoria. Es decir, nosotros podemos estar muy preparados, podemos tener el esfuerzo que queramos, pero si Dios no está allí, lamentablemente no va a haber fruto de justicia de parte de Dios. No es en tus fuerzas, no es en tu capacidad y no es en tu estrategia. Aquí es el error donde muchos caemos en esa negligencia de que queremos depender de nuestro intelecto, queremos depender solamente de nuestro esfuerzo porque sabemos que a través de ello es donde vamos a poder tener éxito. Y no digo que está mal. No digo que, o mejor dicho, no invalido el esfuerzo humano que nosotros hagamos para obtener las recompensas. Lo que quiero decir es que tenemos que añadir la ecuación de Dios. Tenemos que añadir ese pequeño plus que nos ofrece el Espíritu. La palabra espíritu en el original griego significa neuma, que es soplo, respiración, que es vida. Si entendemos un poco este contexto espiritual, en el principio los dos primeros seres humanos, Adán y Eva, dice que Dios sopló. ¿En dónde? En la nariz de Adán. Un soplo, fue su espíritu que entró en la vida de Adán, en el cuerpo de Adán para que cobrase vida. A partir de allí es que podemos ver Adán y Eva vivían en el espíritu. Pues bueno, lamentablemente ellos entraron en un estado de desobediencia porque pensaron, bueno, yo tengo mi esfuerzo, yo tengo mi intelecto, es verdad lo que me dice la culebrita de que si como de este fruto prohibido, pues voy a discernir la ciencia del bien y del mal y no vamos a morir como dijo Dios. Mira lo que sucedió con estos dos seres humanos. Se les llenó su entendimiento de tanto conocimiento humano que anularon o menguaron el espíritu que Dios les había impartido. Y aquí es donde nosotros debemos ser inteligentes. Dígale que está a su lado, sé inteligente. Obedece a Dios. Y no te duermas. Como vengo diciendo,
Es mi espíritu, dice el Señor. Es decir, el mensaje no elimina el esfuerzo, sino lo reordena. Yo he venido aquí a hablarle a aquellas personas que son esforzadas, a personas que son inteligentes, que tienen un nivel de coeficiente intelectual elevado, que es admirable, pero también a los que quieren esforzarse y luchar. He venido a hablarle a aquellas personas que, como Zorobabel, en el libro de Zacarías 4:6, para entender un poco este hombre, ¿quién era? Él era un líder político que fue escogido por Dios. El profeta Zacarías Dios le dijo al profeta Zacarías: mira, no es con mi fuerza, no es con tu fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. Pero ¿qué sucedió allí? Ellos estaban recién saliendo del exilio, el Estado de Israel era manipulado o dominado por los babilonios. Ellos habían recién salido de ese exilio o habían sido recién liberados, volvieron allí a Jerusalén. Cuando volvieron, ¿cómo se imaginan ustedes que estaba ese terreno, todo ese territorio? Un desastre. Entonces, Zorobabel, como líder político, juntó a toda su congregación o a todo el pueblo de Israel. Vamos a reconstruir los muros de Jerusalén, vamos a reconstruir la ciudad. Y ellos todos contentos: sí, vamos, llenos de euforia, llenos de esfuerzo, vamos a empezar a construir. Bueno, empezaron a reconstruir, pero al cabo del tiempo, dice la Biblia, que empezaron a desanimarse. ¿Por qué? Porque quizás les faltaba recursos. No tenían lo suficiente como para continuar elevando esas edificaciones, presupuesto. O de pronto sí lo tenían, pero aquí lo que dice es que Dios, diciéndole a él: dile a tu gente que no se desanime. ¿Por qué? Porque el desánimo te paraliza. El desánimo no te permite avanzar a lo que Dios quiere que tú logres. Muchas veces estamos aquí, y yo me incluyo porque yo también soy un ser humano común y corriente. Tenemos que trabajar, tenemos que pagar. A veces no es lo suficiente. Si dejo de trabajar tantas horas, entonces estoy perdiendo dinero. Entonces ya empieza el nivel de estrés, la carga mental a invadirte. Y aquí se me viene una voz muy sigilosa, una voz muy sutil: Ovidio, no es con tus fuerzas, es con mi espíritu. Y es como que sentir un poquito de paz, un refrigerio que viene de parte de Dios y me hace entender de que está bien. No dejes de hacer lo que estás haciendo, pero no te desanimes. Porque Dios nos ha llamado a nosotros a hacer grandes cosas. Ahora bien, la pregunta es: ¿tú crees que Dios te ha llamado a hacer grandes cosas? Sí. ¿De verdad lo crees? Amén. ¿O tienes dudas? Todavía tienes un poquito de dudas. Yo, que estoy parado aquí viendo a cada uno de los que están presentes, puedo ver un potencial que Dios ha colocado en el corazón de cada uno de ustedes. Y sé que cada persona que está observando a través de las redes sociales tiene un potencial de parte de Dios. Ahora bien, ¿qué estás haciendo o de qué manera estás haciendo para lograr explotar ese potencial? Y aquí encontramos más adelante que muchos de ellos, el ejército, por ejemplo, representa ¿qué? Influencia, fuerza, poder humano. Entonces hay personas que creen que solamente teniendo influencia, poder y conexiones van a alcanzar o van a lograr el éxito. Pero hoy Dios en esta mañana nos está diciendo otra cosa. Hoy Dios nos está diciendo que dependamos de Él. Si observamos un poco la vida de David y Goliat, imaginémonos que nosotros formamos parte de ese pelotón de Israel. Estamos allí y vemos a ese joven pequeño, delgado, buen parecer. Se parece a Ricardo, por cierto. Y está frente a ese gigante de 2,84 m, diciendo, escucha, ese hombre, imagínate, de 2,80 m, casi 3 metros, las cuerdas vocales de esa bestia. Envíenme a alguien, que lo voy a destruir. Envíenme a alguien, sois cobardes. Pero las cuerdas, o sea, imagínate, el escudo del tamaño de 2 personas, la lanza, dice la Biblia que pesaba 30 kilos, una lanza de bronce, de hierro, la espada de ese gigante. No sé si ustedes han visto a estos levantadores de Strongman, que son gigantes de 2 metros, que tú los ves levantando 500 kilos en peso muerto. Bueno, Goliat era un poco más grande que él. Vemos a este David. ¿Qué fue lo que dijo David?
David dijo que con 5 piedras, dice, tú vienes a mí con lanza, con espada, con jabalina, pero yo vengo en contra de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que usted tiene un gigante enfrente de usted. Ese gigante, ¿qué es lo que quiere hacer contra ti? Robar, matar, destruir, minimizarte, desanimarte, sacarte del propósito de Dios. Eso es tu gigante. ¿Cuál es tu gigante? Solamente tú lo sabes. Enfréntate a tu gigante en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Ahí vemos a este pequeño David, un joven, niño recién saliendo de la adolescencia, ya joven. Me imagino barbita, con su onda. Mete la piedra y empieza a darle vueltas a esa onda. Y Goliat, tú eres un tonto. Y empieza a correr ese Goliat. Bum, bum, bum. Y David, tan seguro de sí mismo, Señor, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Y cuando viene ese gigante, David solo se escucha la piedra. Bum. ¿Qué pasó con el gigante? Recibió la pedrada. Dice que él cayó sobre su frente, él cayó de frente. Ese gigante ni siquiera, me atrevo a decir que ni siquiera sintió que la piedra le penetró el cráneo y cayó enfrente. David no se podía creer lo que estaba viendo en ese momento. Va corriendo directamente a donde está ese gigante. Agarra, le quita la espada. Dice la Biblia que se la quitó, no tuvo que haberla cogido con las 2 manos, porque me imagino una espada gigantesca. La levantó, lo llevó para atrás y tuvo que devolverse. ¿Qué hizo? Lo desvivió, para que las redes no me vayan a censurar. Lo desvivió. Este pequeño David coge la cabeza de ese gigante, como decir el torso de David, lo pone así, y todos aquellos filisteos entraron en temor. Ahí fue donde ellos entendieron que Dios, Jehová de los ejércitos, estaba con David. ¿Qué es lo que quiero decirte en esta mañana? Dios está contigo, pero tú tienes que enfrentar a ese gigante para que se pueda demostrar que Dios está contigo. ¿De qué manera estás enfrentando a ese gigante? ¿En el espíritu o en tus fuerzas? Ahora bien, me preguntan, pero Ovidio, ¿de qué manera yo enfrento a mi gigante? ¿Con qué? ¿De qué forma? Oración, ayuno, entrega, compromiso, disciplina. Buscar de la palabra de Dios. Llenarse de Dios, entrar en comunión. Tú te levantas en la mañana, empiezas a hablar con Él. Señor, aquí estoy, me rindo delante de ti. Sé que tengo que... Gracias. Hay mucha humedad, pero lo que pasa es que es la presencia de Dios que es tan fuerte que se llena de humedad. La presencia de Dios. Y es hacer el ejercicio práctico de invocar la presencia del Espíritu Santo. No se trata de rituales, se trata de tener la confianza de poder entrar confiadamente al trono de ¿qué? De la gracia, por medio de una oración, por medio de una confesión. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi esfuerzo. No sé cómo va a suceder más adelante, pero sí sé que el límite en mi vida es hasta cierto punto, pero sé que contigo lo voy a lograr. Si miramos un poco Sansón, dice la Biblia que era uno de los hombres más fuertes del mundo, pero Sansón no registra que era un gigante, era un joven normal. Dice que abría bocas de leones con sus manos, dice que mataba a osos, animales. Y ese hombre, ¿qué sucedió con Sansón? ¿Quién le daba las fuerzas a Sansón? Dios. ¿Por qué Sansón tenía fuerzas, esa fuerza sobrenatural de parte de Dios? Porque era un hombre apartado, un hombre pactado para Dios, y Dios lo bendecía. ¿Por qué Sansón fue desterrado de la presencia de Dios? Por desobediente. Porque se fue en pos de sus deseos. Se fue con una mujer filistea, de otra cultura, de otra tribu, aparte de que le cortaron el pelo, y a partir de allí salió la presencia de Dios de su vida. ¿Qué pasó con Sansón? Empezó a venir en picada.
por haberse ido en pos de sus pasiones y deseos. Salió de la gracia de Dios. Te estoy hablando de un hombre que buscaba íntegramente de Dios. Y sigue sucediendo. Muchos de nosotros en esta actualidad llegamos a un punto en el que buscamos de Dios, nos sentimos llenos, enfrentamos problemas y desafíos, pero nos cansamos. Dejamos de buscar a Dios. Retrocedemos. Pero déjame decirte que Sansón tuvo una oportunidad de parte de Dios. Un último momento en el que él se arrepintió y dijo: Señor, no puedo más. En ese momento, pues ya estaba en su lecho de muerte, estaba encadenado sobre unos muros. Había multitudes de personas, ya estaba ciego porque le arrancaron los ojos. Dice literalmente que fue arrancado de sus ojos, no podía ver. Él se arrepintió. Dijo: Señor, perdóname. Dame la oportunidad de tener tu presencia y poder irme contigo. Dice la palabra que en ese momento sucedió algo. Sansón empezó a llenarse de fuerza, se empezó como a poner de color verde, las venas le salieron, empezó a gritar y las cadenas empezaron a romper, las columnas empezaron a estremecerse y ¡boom! El templo se vino abajo y todos los que estaban ahí murieron. Dice que mató más personas ese día que lo que había matado en toda su vida. Dios le dio la oportunidad. Muchos de nosotros retrocedemos, nos alejamos de Dios, pero hay una esperanza. Todavía estás vivo, todavía estás viva. Si sientes que has retrocedido o que no tienes una vida constante en comunicación con Dios, es la oportunidad de que te des el paso de mantenerte avivado y avivada con Dios. Amén. Esto es clave. Retener el Espíritu. No solamente recibirlo, sino retenerlo. Él te va a dar poder sobrenatural. ¿Para qué? Para vivir, para pasar por encima de esa montaña. Él te va a dar una dirección clara ante las decisiones que vas a tomar y Él te va a sostener. ¿Saben qué? Hasta ahora Él te ha sostenido. Hasta ahora Él te ha sostenido. Y te va a seguir sosteniendo. Diga amén, pero más convincente. Amén, que me siga sosteniendo. Eso es. La vida del hombre no consiste en las riquezas ni en los bienes que posee. ¿En qué consiste? En el temor de Dios, en guardar sus mandamientos, en recibir y vivir en el Espíritu. Hay una película que me impacta mucho, siempre la veo. Tantas veces mi mujer me dice: ay, tú no te cansas de ver siempre las mismas películas. ¿Cuántos somos aquí del 80-90? Los que somos del 80-90, los que les gusta ver Rocky Balboa, Terminator. Esas son películas clásicas que yo no me aburro, de verdad no me aburro de verlas. Tiburón, El Exorcista, mentira, no, esa ya no la... Esta ya no la veo. Eso. Antes sí me encantaba ver El Exorcista, el exorcismo de Emily Rose. Pero ahora que tengo el Espíritu Santo digo: uy, Dios mío, esos son demonios horribles. Y bueno, me refiero a esta película En busca de la felicidad. Pursuit of Happiness. Chris Gardner. Un hombre que mostró una resiliencia tan contundente que de verdad sigue siendo admirable. Todos sabemos la historia. Los que no han visto, pues invito a que vean la película. Un hombre que empieza la trama casado con su niño. Empezó a buscar trabajo, vendía estas máquinas de rayos X, tenía que ir de hospital en hospital allí en Estados Unidos. Unas veces vendía, otras veces no. Cuando no vendía, se acumulaban los pagos de la renta, la mujer estaba obstinada, trabajando, que si no se paga, que nos van a correr. Bueno, la mujer ya petó y lo dejó. Él se queda con el niño y Chris manteniendo una actitud regia, firme, pero él sabía que tenía un gigante delante de sí. Y aquí en la vida de este hombre hubo un punto de quiebre. Él hizo de todo, vendió, compró, se movió, pero su vida se quebró. Aquí fue justo en el momento cuando él estaba encerrado en un baño público en una estación de tren junto con su hijo. Le tocaban la puerta porque querían entrar y él colocando el pie sentado en el suelo para que no le abriesen la puerta. El niño dormido. Y le daban a la puerta y le daban. Y empieza a llorar. Imagino que se le viene una película de toda su vida, de que no podía más, de que había hecho todo el esfuerzo
y vemos aquí a Chris Garner un antes y un después. Aquí yo me imagino que Chris habrá dicho, Señor, no puedo más. ¿Hasta dónde me vas a llevar? Viviendo en refugios. Luego más adelante vemos que va a la iglesia. Chris Garner entendió que en la congregación, buscando de la palabra de Dios, necesitaba a esa fuerza extra, la fuerza del Espíritu Santo. Luego vemos que de tanto esfuerzo, de tanta resiliencia, él pudo aprobar un examen que cambió su vida. Se preparó para ser broker, aprobó el examen con excelencia y hoy por hoy conocemos que Chris Garner es un hombre millonario. Un hombre que de tanto luchar, de tanto esfuerzo, entendió que añadir la ecuación de Dios en su vida lo iba a hacer mejor hombre. Y es lo que quiero que te lleves esta mañana. Sea cual sea la aflicción, el problema, el esfuerzo, todo lo que hagas, tus capacidades, añade a Dios porque sé que te va a ir mejor. Amén. Amén. Un ejemplo, tenemos al apóstol Pedro. Antes negó a Jesús, tenía miedo. Después, lleno del Espíritu, dice que la predicación de una noche se convirtiese en 3,000 personas. Porque estaba lleno del Espíritu. Lo que me da a entender es que lo que el hombre hace durante años con esfuerzo humano, con el Espíritu lo puedes hacer en minutos. Hoy estamos aquí reunidos, somos 20, 15, pero si el Espíritu Santo toma el control o existe una explosión espiritual, ya la semana que viene podemos tener 3,000. ¿Quién dice que no? Puede ser el Espíritu Santo. Alguien que conoce a alguien, movidos por el Espíritu de Dios. Ovidio, necesitamos que estés en tal lugar. Hay una convención, una conferencia de no sé cuántos 3,000 de personas y el pastor que estaba asignado tuvo que hacer otra asignación y no sé, yo inventando aquí. Pero Dios puede hacer como quiere. Y de pronto nos mudamos y ya estamos allí en ese espacio, 25,000 metros cuadrados. Una reunión, 8,000 personas. 2 reuniones, 16,000 personas. Y si me preguntan a mí humanamente, yo digo, no sé cómo hacer eso. Yo no sé cómo llegar a eso. Pero sí sé que es Dios que lo puede hacer. Es un Dios de lo imposible. Si analizamos un poco la vida de Gedeón, un hombre que trillaba trigos en un lagar. Ellos estaban escondidos de los madianitas porque de cuando en cuando ellos llegaban y asaltaban y atracaban a los israelitas, les sacaban todas las producciones, se iban y quedaban pisoteados los pobres israelitas. Dios llamó a Gedeón. Aquí dice que cuando Dios llamó a Gedeón, él preparó un ejército de 32,000 personas para ir en contra de los madianitas. Y mira lo interesante es, Dios le dijo a Gedeón en Jueces capítulo 7, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí. ¿Qué le quiso decir Dios a él? Tienes muchos recursos, tienes mucha gente. Si estos 32,000 van en contra de los madianitas, ellos van a decir que fueron ellos, no van a decir que fui yo. Ahora mira lo que le dice Dios. Dios comenzó a reducir el ejército. Hubo 2 procesos. El primer proceso fue el proceso del miedo, la primera reducción. Dios le dijo a Gedeón, ve y dile a esos soldados que aquellos que tengan miedo, que se vayan a casa. Imagínate, Gedeón le dijo a todo al pelotón, adivinen cuántos se fueron. Dice la Biblia que 22,000 personas, hombres, retrocedieron a sus casas. Mírate la estadística que arroja el miedo en las personas. Luego pasó otro proceso de reducción, el proceso de la reducción del agua. Dios le dijo a Gedeón, como quedaron 10,000, todavía hay muchos, vamos a seguir reduciendo a esta gente. Y Gedeón decía, pero Señor, ¿cómo vamos a ir en contra de esos madianitas que son demasiados? A la final él tuvo que confiar y dijo, llévalos a aquella laguna a beber agua.
Coge a todo ese pelotón de 10,000, los lleva a aquel lago a que beban agua, y Dios le dijo: mira a los que beben agua y cómo lo van a hacer. Si tú ves que ellos se agachan y pegan su boca directo al agua, a esos me los desechas. Pero si tú ves aquellos otros grupos que cogen el agua de las manos y la llevan a su boca, pero manteniendo sus ojos alerta, quédate con esos. Mira cómo Dios hizo que ellos ganasen la guerra. Y ahí es donde se cumplió: no es con tus fuerzas, no es con el ejército, sino con mi espíritu. Amén. Así que esto, para concluir, me deja entendido de que a Dios no le va a temblar el pulso a aquellas personas que se apoyan en su propia prudencia, aquellas personas que buscan a través de su propio esfuerzo obtener sus resultados y su recompensa con tal de mantenerte cerca de Él. Lo que quiero decir es que si Dios tiene que pasar mucho tiempo en el tenerte reducido y humillado, pero con tal de que lo busques, yo creo que lo puede hacer. Pastor, pero es que entonces para buscar de Dios tengo que estar humillado, tengo que estar en la zozobra, en la miseria. Yo, no necesariamente. Porque la vida del creyente es una vida que va así y así. Es como un gráfico, vamos arriba y abajo. Por algo Pablo dijo: en todo y por todo he sido enseñado. He aprendido a estar contento en la abundancia, pero también a estar contento en la escasez. En todo y por todo he sido enseñado. Bendito sea el nombre del Señor. Job es un hombre millonario, con acres de terrenos, con criados, con vacas, con corderos, con muchas posesiones, con 10 hijos, una esposa maravillosa. Mira la destrucción que le vino de la noche a la mañana. Descendió fuego del cielo. Estaban sus hijos en una casa compartiendo, comiendo. La casa se vino abajo. Murieron sus hijos. Se vino todo. Viene la esposa y le dice: ese es tu Dios. Ese es el Dios que tú buscas. Estaba enfermo Job. Maldice a tu Dios y muérete. Imagínate, pobre mujer, yo la entiendo. Esos son 10 hijos que los perdió. El luto de esa mujer era impresionante. Pero mira lo que dijo Job. Un hombre que se mantuvo fiel hasta el final. Bendito sea el nombre del Señor. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que empezar a practicar que el nombre de Dios es bendito, cualquiera sea tu situación. A veces oramos así: Señor, guíame, pero ya hemos tomado las decisiones. Entonces no le estamos pidiendo guía al Señor, estamos notificándole al Señor lo que vamos a hacer. Amén. Amén. Hazte esta pregunta para cerrar: ¿estoy viviendo realmente en el Espíritu o todavía sigo viviendo en mis fuerzas? Y hoy es un día para soltar ese esfuerzo que te agobia. Hoy es un día para ceder, soltar esa presión. Hoy es un día que Dios ha establecido para que dependas de Él. Amén. Amén.